Bueno, vamos a saludar primero, decirles buenos días, queridos amigos, ¿cómo están? Empezando el portal aquí y en un programa súper especial, ya viene como jugoso antes de salir al aire, porque vamos a hablar sobre María Magdalena, el Grial viviente. Y hoy nos acompaña José Luis Jiménez Rodríguez. Quiero contarles algo de José Luis porque, digamos, cómo llega un poco también a todo este movimiento con María Magdalena, ¿no? En el año 93 viaja a Egipto y, bueno, a partir de ese viaje con experiencias altamente extrasensoriales y, digamos, y vivencias muy especiales, empezó a dedicar su vida a investigar todo lo desconocido. Y su inicio fue metiéndose y sumergiéndose mucho en enigmas históricos. Y su primer trabajo fue lo que plasmó en el libro que se conoce El legado de María Magdalena. Quiero mostrarlo aquí, que es el que tengo yo en mi poder. Acá ya en un ratito vamos a charlar sobre esto. Lo cierto es que vamos a conocer un poco más de esta historia a la que hace muchos años José Luis Rodríguez dedica su tiempo, su energía, y bueno, cada vez, ¿no? Van saliendo detalles muy importantes a la luz. Hoy vamos a hablar de esta María Magdalena, perdón, viviente. ¿Es tan así? José Luis, ¿cómo estás? Bienvenido a Mantra FM. Hola Maga, buenos días allá, buenos días, muy bien, gracias. Bueno, un gusto tenerte aquí con nosotros y bueno, entrar como en esta sintonía, ¿no? Siempre se habló sobre el Santo Grial, qué es el Santo Grial, si es una copa, si es un ser, si, qué es, ¿no? Y tú hablas aquí sobre, de alguna manera mencionas a María Magdalena como el Grial viviente. ¿Qué conclusión tan importante, ¿no? Esta que estás trayendo. Sí, claro, fíjate. Mira, si me permites, voy a compartir un Sí. PowerPoint porque podré, mientras hablo, exponer, o sea, exponer imágenes que, como se suele decir, una imagen vale más que mil palabras y así también nuestros amigos que puedan verlo entenderán mejor lo que quiero decir. Entonces, mientras te voy explicando, bueno, yo tengo este PowerPoint desde el principio, no vamos a comentarlo todo porque sería muy largo, no tenemos tiempo, pero yo empecé a investigar, como tú muy bien has dicho, a partir de este año 1993, en estas experiencias que tuve en Egipto. El primer tema fue el María Magdalena, a través de este primer libro que han mostrado, que es este que tengo aquí ahora en mis manos y que vemos aquí en la pantalla, el legado de María Magdalena, donde yo expongo a través de una investigación cómo descubro un retablo que había sido confeccionado por los descendientes de los caballeros templarios en un monasterio cisterciense ubicado en la provincia de Tarragona. En concreto es Santes Creus, como se llama este monasterio, y aquí en un retablo, que ahora mostraremos algunas imágenes, van a dejar constancia de una relación marital entre Jesús y María Magdalena, en la cual luego la consecuencia es los tres, o sea, dos hijos, en este caso mellizos, dos niñas, gemelas o mellizas, que tiene María Magdalena de Jesús. Pero además hay mucha más información. Después de este libro, que luego entraremos en detalle, bueno, sentí que faltaban cosas, que parecía que no estaba todo dicho aquí, y seguí investigando y descubrí, como tú bien has comentado al principio, nuevas evidencias, nuevas pruebas de otro aspecto que se había tenido como una leyenda, que se conoce en Europa como la leyenda provenzal, y es cuando María Magdalena se ve obligada a huir de Palestina, ya embarazada, a punto de dar a luz, a una región que se conoce como las Galias, una provincia romana, las más alejadas. Las Galias estaban donde hoy día es el sur de Francia, la zona del Rosellón-Languedoc. Ella llegó hasta este lugar. Veremos que no solamente la tradición, sino que hay incluso pruebas arqueológicas y restos de la propia María Magdalena, que estaban aquí, donde yo descubro estas evidencias que vuelven a confirmar toda esta leyenda, que lejos de ser una leyenda, está totalmente cercana a la realidad, a la verdad. Pero aquí no acabó la cosa. Este segundo libro, que, perdón, lo he mostrado, es este que tenemos aquí, que es El triunfo de María Magdalena, jaque mate a la Inquisición, tiene unas 520 páginas. Es como si fuese una partida de ajedrez, porque yo aquí lo presento
conforme los personajes históricos se corresponderían con unas piezas de este juego, diríamos que el tablero, el lugar donde se va a desarrollar esa partida sería esta zona del sur de Francia. Entonces, como si fuese una partida de ajedrez, es muy interesante. Se va desarrollando toda esta historia, y para que el lector también no solo disfrute, sino que entienda bien lo que se va a producir y cómo a través de los diferentes concilios que se van produciendo ecuménicos se va cambiando la historia, se van introduciendo normas, leyes, decretos, que es lo que nos llegan hasta nuestros días. Pero existe una información mucho más importante, mucho más profunda, más esotérica, si se quiere, que es la que yo presento en el tercer libro, porque es una trilogía, los tres que vemos aquí, que es este, que es la revelación del Grial viviente, al que le damos título a este programa. Vemos, tiene 690 páginas con más de 300 fotografías en color, documentos, etcétera, con nuevas evidencias, nuevas pruebas, en fin. José Luis, disculpa que te interrumpa, pero ¿cómo hacen, cuáles han sido tus fuentes, digamos? Sí. ¿Cómo es que toda esta información empieza a emerger? Porque también es una información que se trata de mantener oculta, ¿no? O sea, no, y lo que sale a la luz sale como de manera muy especial, casi diría como revelaciones, ¿no? Sí, efectivamente, lo dices muy bien, Maga, te explico. Yo estuve trabajando, toda mi vida he trabajado durante más de 30 años en empresas multinacionales como responsable de administración, gestión de empresas, área financiera, y por lo tanto, debido a mi trabajo, a mi profesión, pues era una persona bastante, diríamos, escéptica en estos temas, ¿no? No me interesaban para nada, no creía en nada. Era, como se suele decir, muy cuadrado, cuadriculado, ¿no? Una mente casi alemana, y todos estos temas para mí no tenían la menor importancia. Yo ahora no te voy a explicar todo porque necesitaríamos 3 programas, pero en los libros voy explicándolo cómo sucede. Entonces, cuando yo recibo esa misión, entre comillas, por decirlo así, de revelar al resto de la humanidad, la mayoría de las personas, la verdadera importancia del personaje de María Magdalena, quién era en realidad, qué representa el personaje de María Magdalena, yo pedí pruebas. Yo dije, yo no me puedo poner a decir que a mí claro. Esto o lo otro porque me van a tachar de loco, van a decir, este hombre claro, que se ha fumado, que se ha tomado, ¿no? ¿Que de dónde saca eso? Entonces, precisamente por mis características personales, por mi forma de ser y de pensar, pues yo empecé a pedir pruebas, y lo primero que me hicieron, dije, ¿quieres pruebas? Pues muy bien. Entonces me empezaron a dar toda una serie de directrices y de pruebas. Yo iba a esos lugares que se me indicaba, y bueno, en el primer libro, que ahora mostraremos las fotografías, que aquí vemos algunas de ellas, es cuando ya empiezo a encontrar esas pruebas que yo pedía, físicas. En este caso, en este primer libro, este retablo es un retablo que estaba oculto, que era desconocido por todo el mundo, a pesar de que estaba allí en medio de un monasterio cisterciense muy conocido, un retablo que tiene más de 4 metros de altura, ahora veremos algunas fotos de ella, donde se representaba esta escena, que no olvidemos que en esa época, estamos hablando de la Edad Media, esto empezó en 1585-87 y se acabó de realizar en 1603. La Inquisición en Europa, sobre todo en España, estaba en auge. Entonces, no solamente el creer o el pensar, el decir que tienes un libro, que hay un retablo, que habla de que Jesús y María Magdalena eran esposos, eso era la mayor herejía. De hecho, totalmente, hoy sigue siendo un tabú. Hoy sigue siendo, tal cual. Hay muchos lugares que cierran las puertas, sí, por claro, solo mencionarlo. A mí me lo han estado haciendo, por eso te lo digo, ¿no? Yo incluso he estado en programas de televisión en España que estaban muy relacionados, diríamos, con esta vertiente de algunas organizaciones de la Iglesia, que son muy extremistas, y me vetaban en todas partes. Y cuando me decía la presentadora del programa de televisión, y yo le decía, no te van a dejar presentarme. No, hombre, no, José Luis, que Franco hace 40 años que ha muerto. Digo, sí, Franco sí, pero los que están ahora son más franquistas que Franco y no te van a dejar. Y cuando al cabo de unos días me llama y me dice, José Luis, tenías razón, ya no trabajo en esa televisión porque no me dejaron entrevistarte, dicen, si no me ocurre y me pasa, no me lo creo. Bueno, pues esto está pasando en pleno siglo XXI.
Tú puedes escribir un libro, puedes mostrar fotografías, datos, documentos de que hay una curia romana X, que hay unos obispos, que hay pederastias, que hay el lobby gay en el Vaticano, que hay una corrupción, que el Banco Ambrosiano. Todo esto lo puedes decir, lo puedes publicar. Pero tú no puedes decir que Jesús estaba casado con María Magdalena y que tuvo Claro, descendencia. Eso es un tabú que hoy día sigue estando prohibido. Entonces yo recuerdo que cuando salió este libro, esta es la segunda edición, salió en mayo del 2005, aquí está el ISBN. Lo digo porque incluso me han llegado a decir de todo, ¿no? Cuando este libro es anterior incluso al Código Da Vinci. claro. Es un anatema, digamos. Estamos hablando de un anatema, ¿no? Sí, sí, sí. Yo cuando publiqué este libro, luego, pues atacaban, no, este hombre se ha aprovechado del éxito del Código Da Vinci. Digo, pero señor mío, si esto está registrado 2 años antes de que se publique el Código Da Vinci y no tiene nada que ver con el Código Da Vinci. El Código Da Vinci, que está muy bien porque hizo a las personas darse cuenta de que existía otra historia diferente de Jesús y María Magdalena, claro. Y fue muy bueno porque gracias a ese libro que todo el mundo conoce y que ha sido el libro que el mayor bestseller mundial, pues el tema de María Magdalena empezó a interesar a las personas. Pero es que este es un libro que es una investigación con pruebas, con evidencias. Entonces, cuando yo empezaba a acudir a todas las televisiones, yo en mi página web, si me lo permite, que es jljimenez.es, ahí verán algunas, no todas porque no necesitaría 10 páginas web, pero hay algunas de las cientos de entrevistas en periódicos en primera plana, en todas partes, no solamente en España, a nivel internacional, que hablaban de este libro, de este descubrimiento, ¿no? Y empezaron a vetarme, empezaron a vetar y a prohibir incluso la distribución del libro. Porque dijeron, bueno, al Código Da Vinci, a Dan Brown, le hemos prohibido a las personas, a los católicos, que lo lean, ha causado un morbo tal que la gente se ha lanzado a leer el Código Da Vinci, aunque luego sepamos que es una novela y que tiene varios fallos, errores históricos, etcétera. Vale, pero con este que dijeron, no, es que claro, es que esto es verdad, porque además este hombre lo está demostrando, ¿y qué hacemos? Si lo que pone es verdad y lo demuestra, pues hay que evitar que se distribuya. Entonces ya tuve problemas en principio. De hecho, este libro ha aparecido ahora en mi vida hace unos meses porque se había retirado, estaba en un almacén, se jubiló el señor que lo tenía en su almacén, me llamó en otra provincia, porque su esposa me seguía por televisión y dije, oye, que José Luis Jiménez siempre habla de ese libro que está por ahí retirado tal y dice, díselo que lo tienes tú, que te los va a comprar porque le interesa. Y efectivamente, yo le compré todos los ejemplares que tenía porque este libro era imposible encontrarlo, ¿no? Entonces, te digo esto porque que la gente dice hoy día, en el siglo XXI, ¿qué pasa esto? Sí, sigue pasando. Y depende de qué en países, Franco lo dijo en España. Bien, y dime, José Luis, ¿cuál es esa verdad incómoda? ¿Cuál es, Bueno, digamos, la verdad incómoda que de alguna forma has padecido, digamos, todas estas persecuciones, ¿no? Un poco con el libro. ¿Qué es lo que dice el libro? ¿Qué es lo que pudo demostrar el libro? bueno, como te he dicho, que Jesús, al margen de que fuese un ser muy especial, que eso no, ni lo pongo yo ni creo que lo ponga en duda nadie, y que tenga su parte de divinidad, que tampoco la pongo en duda. Luego podríamos hablar al respecto, ¿no? ¿A qué nos referimos cuando ya hablamos de divinidad? Era un ser humano, era un hombre, era una persona que como tal también tenía la necesidad de tener esposa, de tener descendencia. De hecho, Jesús era un judío, era un rabino judío. Parece que a los católicos, sobre todo, se les olvida que Jesús no era cristiano, que él no fundó ninguna religión cristiana, él era judío y él se tenía la ley judía. Y como tal, como rabino, su obligación era estar casado y sobre todo tener hijos, porque si no estaría faltando el primer mandamiento de Yahvé, del Dios judío, que era el tener hijos. Por lo tanto, cualquier persona que no conozca las tradiciones y las leyes judías, pues que se informe un poquito antes de negar sin escuchar, sin saber, para conocer un poco el personaje de Jesús. Y a partir de ahí se dará cuenta de que en la historia oficial se han omitido, se han ocultado, se ha tergiversado la mayor parte de la historia real, de esa historia ignorada, que es lo que tú decías al principio muy bien, que yo empecé a investigar, a buscar esos datos, esas pruebas. Y como yo pedía pruebas,
pues me las iban facilitando, de la forma más, yo te diría a veces que dices, bueno, esto es incomprensible, ¿cómo pasa aquí? O de una manera que a veces digo, no entiendo cómo me llega esta información. Me llegaba información de la manera más variada y más inverosímil, sobre todo, de lo que yo estaba buscando, pero información que me llevaba a esa prueba, ¿no? A esa prueba física, real, que estaba ahí. Así fue como yo Y empecé a investigar. José Luis, ¿por qué crees que María Magdalena elige el sur de Francia? Bueno, Jesús le dice que vaya allá. Mira, vamos a ver si tengo por aquí. Y acá están preguntando Sí. también si ella llega sola al sur de Francia. No, no, vamos a ver. La primera pregunta que me has hecho, para que no se me vaya, me has dicho lo del grial viviente. Tenemos aquí en imagen ahora una copa que se conoce como grial y tenemos la imagen de María Magdalena, por cierto, embarazada, que es la del retablo, que luego entraremos en detalle. ¿Por qué se llama grial? ¿Qué es grial? ¿Qué significa? Bueno, la Iglesia Católica, para cuando define lo que es el Santo Grial, el San Grial, dice que es la copa que utilizó Jesús en la última cena, que luego José de Arimatea, que por cierto era familiar de él, era tío segundo, va a guardársela, se la guarda, para cuando Jesús está en la cruz crucificado y llega al Longinos y le atraviesa el costado con la lanza, va él con la copa, recoge la sangre de Jesús. Y ese es el grial. Bueno, esta es una explicación un tanto absurda y que me diga a mí alguien si una persona está en sus cabales y está cenando con su maestro o con un pariente y se guarda la copa donde ha bebido el vino para luego cuando lo crucifiquen que sabe que le van a clavar una lanza, que va a salir sangre y él la va a recoger la sangre en esa copa. Bueno, que alguien me explique si eso tiene algún tipo de lógica, ¿no? No la tiene, pero lo Claro. dicen y la gente se lo cree. Por eso pongo aquí este grial, esta copa, que es venerada, hay no sé cuántas copias. Esta es la copia que está en Valencia, en la Catedral de Valencia. El original se ve peor porque está en una urna y esta se ve mejor, esa es la copia. Bueno, ¿qué significa San Grial? Cuando María Magdalena tiene que huir, y ahora explicaremos por qué tiene que huir y a dónde va, se dirige a esta zona de las Galias, de la provincia francesa, sobre todo una zona que es el sur de Francia y el norte de Cataluña, que se conoce con el nombre de Occitania. En Occitania, el idioma es el occitano, es un idioma muy parecido al catalán, pero catalán muy antiguo. La palabra sangre, aquí tenemos abajo, ves que pone sang, es Sí. sang, y real es real. Entonces, si tú unes la palabra sang y real, es sangrial, la sangre real. ¿Y por qué es sangre real? Bueno, pues Jesús cuando es crucificado es porque el prefecto Poncio Pilato lo puede condenar a la cruz, puesto que él admite ser el rey de los judíos. No olvidemos que en la cruz se le va a poner un cartelito arriba que dice INRI, que es un anacrónico de Jesús Nazareno o Nazarita, Rex, rey de los judíos. O sea, que Jesús tampoco nació en Nazaret, sino que era nazareo o nazarita, es decir, una secta que por cierto es una subsecta de los esenios ya no existían como tal, y él era el jefe o el rey de esa secta. Por eso le ponen ese cartel. Y como él acepta que es el rey de esos judíos, es cuando Poncio Pilato lo puede condenar, que le exigen, por cierto, él no quería, porque luego veremos que hay incluso cierta familiaridad entre la esposa de Pilato, que era Claudia Prócula, y María Magdalena. Bueno, pues él se ve obligado porque los sacerdotes del Sanedrín, del templo de Jerusalén, los saduceos y los fariseos, sobre todo con Ananás y Caifás a la cabeza, le obligan, le dicen, si tú no lo condenas, después de que ya le han llevado al sátrapa de Herodes Antipas, que le da una paliza, latigazos, pero no lo puede matar, no tiene poder para sentenciar a muerte, lo vuelven a llevar a Poncio Pilato, y es cuando él se lava las manos, que dice, este hombre, yo no le encuentro culpa alguna, me lavo las manos, allá vosotros, pero dice, si tú no lo condenas a morir en la cruz, le diremos al César Tiberio que has dejado en libertad a un enemigo de Roma, tú verás. Así que él se ve obligado a crucificar a Jesús y le ponen luego ese letrerito arriba.
Bien, explico todo esto y perdona que me extienda un poco, pero es para que nuestros amigos entiendan por qué todo esto. María Magdalena, vemos en esta imagen, ahora voy a adelantarme bastante porque para que vean en esta imagen y lo entiendan bien. Luego iré para atrás porque me adelanto mucho en la historia, pero es para que entiendan por qué María Magdalena tiene que ir y dónde va. A ver. Claro, y que hay de cierto también si María Magdalena o su descendencia llega a América. Bueno, eso lo veremos después. Mira, María Magdalena, estaba Jesús crucificado, vemos en este Ah, retablo que hacemos referencia en el libro, está Jesús, los dos ladrones, bueno, no son ladrones exactamente, son celotes, su madre María la Virgen la vemos a la izquierda de nuestra imagen, a la derecha vemos a Juan Evangelista y en el centro está María Magdalena, que está arrodillada, abrazada a la cruz, que por cierto está embarazada, si no se ve bien, voy a buscar en esta ampliación, aquí la vemos perfectamente, tiene el vientre hinchado, caído, incluso se le ve el ombligo marcado, tienen los pezones remarcados de los pechos muy hinchados, está en una posición, esta posición como arrodillada de esta manera es típica de las mujeres orientales, no solo en aquella época, sino incluso hoy día, para dar a luz, y por si acaso hay alguna duda, el autor aquí le ha pintado un cíngulo, aquí encima, que significa que esa persona que se representa está embarazada. De hecho, hay una frase que le habremos escuchado a nuestras madres o nuestras abuelas cuando dicen, esta mujer está encinta. sí. Encinta es que tiene el símbolo, quiere decir, está embarazada. Luego hablaremos de esto si hay tiempo también. Bueno, pues cuando María Magdalena está aquí en la cruz, abrazada, hay una frase, no sé si la recordaréis todos, que según la iglesia dice, eh, mujer, dicen ellos que se refiere a María, la Virgen, a su madre, dice, ahí tienes a tu hijo, indicándole Jesús a María, que en este caso Juan es su hijo, y dice, hijo, ahí tienes a tu madre. Bueno, a ver, María, la madre de Jesús, ya tenía 8 hijos con Jesús. Jesús eran 5 varones y 3, o dos, como mínimo 2 o 3 hembras, ¿no? Mujeres. Y Juan Evangelista no era hijo de ellos. Entonces, la iglesia dice, no, es que ahora se convierte en la madre de todas las personas, de todos los hombres y mujeres, María la Virgen. No, no, no estaba diciendo eso. Él estaba hablando a María, a su mujer. Le dice, mujer, ahora tienes a tu hijo. ¿eh? Y ella le había dicho, tienes que huir de aquí, porque muerto el rey, porque Jesús es crucificado, muere porque es rey, cuando él muere, ¿quién vuelve a ser rey? El Hijo. El Hijo que está aquí en el vientre de María Magdalena es el que va a pasar a ser el rey. Muerto el rey, viva el rey. Si en ese caso María Magdalena estuviese allá, tanto ella como el hijo que tiene en el vientre están en peligro de muerte y se ve obligada a huir de Palestina. No sé si recordarás que hablamos en el otro programa que María Magdalena era, junto con otras mujeres, Juana de Jusá, que era Pues, el mayordomo de Herodes, o sea, que no eran cualquiera, no eran mujeres cualquiera de las calles, eran personalidades diríamos, de la alta nobleza, en la que estaba María Magdalena, son las que se encargan de financiar todos los viajes de Jesús, los gastos. Y él no va solo, va con sus discípulos y había muchas más mujeres. Eso suponía tener un gran poder adquisitivo. Y ella no huye porque no tenga dónde ir, no, no. Tiene que huir porque es perseguida, porque ahora tiene en su vientre la sangre real, la sangre del rey. Por eso es sangre real, sangrial, sangre del rey. Entonces, ¿dónde está contenido? No es un recipiente, no es una copa. El recipiente que contiene la sangre real, la sangre de Jesús, es María Magdalena, es el vientre de María Magdalena. María Magdalena es el grial viviente. Por eso dije que el grial viviente es María Magdalena. ¿Y por qué huye al sur de Francia, a las Galias, a esta zona de Occitania, donde el nombre, como te he dicho, de Saint-Grial se hacía referencia a eso? Pues porque allí las tribus de Benjamín, que era a la que pertenecía María Magdalena, es donde cuando habían, dicen, las 12 tribus, cuando se perdieron unas tribus que se dispersaron. Bueno, pues la tribu de Benjamín fue precisamente a esta zona. Ahí se establecieron.
y por eso ella fue al lugar donde estaba su tribu, su gente, la tribu de Benjamín. A la otra pregunta, si fue sola, no fue sola, evidentemente. La acompañaron 8 personas. La acompañó José de Arimatea, que no olvidemos que era una especie de ministro de minas del Imperio Romano. Él trataba directamente con el procurador Poncio Pilato y con otras personalidades. Había estado en Bretaña, justo lo que conocemos hoy día como Avalon, la isla mítica de Avalon, en Glastonbury actual, ¿no? Toda aquella zona, que parece ser que incluso si en algún viaje pudiera ser que la hubiese acompañado Jesús, aunque de esto no hay una prueba, diríamos, taxativa de ello, pero sí que José de Arimatea estuvo allá, incluso llegó a fundar allí la primera iglesia, y le acompaña José de Arimatea, le acompaña Salomé, una de las hermanas, le acompaña Marta, le acompaña Maximín, que luego va a ser el primer obispo de Europa en el sur de Francia. Ahora tenemos la ciudad de Saint-Maximin, donde, por cierto, en un viaje que yo suelo hacer rutas por el sur de Francia, donde estuvo María Magdalena, vamos a visitar la basílica donde estaban los restos originales de María Magdalena enterrados en Saint-Maximin, que es el nombre de este obispo. Ujú. Le va a acompañar también, en total, como te digo, 8 personas y una niña, una chica joven, que la va a recoger María Magdalena porque su estado avanzado de gestación ya le impide hacer muchas cosas y necesita ayuda. Y va a tomar a una niña, una chica joven que se llama Sara, en Alejandría, porque ellos hacen una ruta que yo la explico en el libro, la ruta de huida desde Palestina para poder ir con un barco hacia la zona de Masilia, que era la ciudad romana de entonces, la actual Marsella. Tienen que ir hasta Egipto, hasta Alejandría. Y allí es cuando ella toma a esta jovencita, a esta Sara, que la va a acompañar hasta el desembarco que se va a producir porque hay un temporal, una tempestad, y acaban medio naufragando, y en una barca llegan las 3 mujeres junto con Sara a un lugar que hoy día se conoce precisamente con el nombre de Les Santes Maries de la Mer, de las Santas Claro. Marías del Mar, muy cerca, unos 50 kilómetros de Marsella, de Marsilia, donde tenían que ir, ¿no? Bien, te explico todo esto porque yo creo que con esto se entiende por qué tiene que huir ella, porque en el momento que muere el rey, su hijo está en peligro y ella también. Ella era una persona pudiente, con dineros, con medios, con, bueno, de todo, y tiene que irse de su tierra porque su vida y la de su hijo corren peligro. Por eso tiene que huir desde Palestina y dirigirse al sur de Francia con los suyos, con la tribu de los Benjamín. José Bueno, Luis, aprovechando esta pequeña pausa que haces, entonces, y Sara esta que tú mencionas, es esa Sara que está en San Marí de la Mer, la Sara, no sé si es la egipcia, ¿no? Que está sí, con tez negra, ¿no? De hecho. sí, es O que sea, ¿no es hija ella de María Magdalena según tu investigación? ¿O Sara no, no, sí es la hija? ¿Cómo es no, esto? no, Sara la Negra o Sara de Cali, que es como se le conoce, y si vamos a la iglesia que hay en Santa María de la Mer, que el nombre tiene precisamente de María Sí, Magdalena, vamos a ver que allí hay una efigie de Sara, Sara la Negra, como una virgen a la que adoran todos los gitanos de toda Europa. sí, De hecho, cada 24 de mayo suelen ir allí a venerarla, la sacan en procesión desde la iglesia hasta la playa, hasta el agua, la introducen, hacen como que cuando llegaron desde el mar, ¿no? Y Sara es negra porque era una jovencita nubia. Los nubios, que son de Egipto, ok, sí. es una raza muy, muy negra. La piel es muy, muy negra y son muy altos, delgados y muy negros. Si alguien ha estado en Egipto y ha visto algún Sí, nubio, sí. verá O que sea son que muy Sara no sería la descendiente de María no, Magdalena. no, porque María Ok, Magdalena, ok, como no, he no, dicho no, está antes, bueno esto la recoge hablarlo perdón, en en, Alejandría, en ¿eh? Alejandría Que y de ahí necesita se van. en Egipto, ¿de acuerdo? Bien, Yo siempre un poco en broma, ¿no? Como chiste, digo, Jesús hizo muchos milagros, muchos prodigios,
pero no le cambió a nadie el color de la Bien, piel, ¿no? no tenemos imagen Él no acá. era negro. Y sí, tenemos imágenes por ahí. Voy a ver si Ahí voy está. a buscarla y si no, voy a ver si por aquí. A ver, un momento, Bien, porque esto, entonces, a ver, sí. tratando de seguir todo este relato que tú estás haciendo, eh, entonces, si esta Sara no es la descendiente, ¿quiénes son o qué se sabe de los descendientes de María Magdalena? Bueno, vamos a ver. ¿Hasta dónde ha llegado con esta Claro, información? sí, claro, porque aquí ahora tenemos que ver lo siguiente. Eh, por las fotografías, por las pinturas, por los que yo puedo obtener, parece ser que como mínimo, digo como mínimo, María Magdalena en este caso, en este retablo aparece embarazada y luego sale con dos criaturas, con dos niñas. Yo digo que son niñas porque en esa época, en esa edad, cuando pintaban a una criatura, a un infante, si era varón, sí le pintaban con los atributos varoniles, no había problema, pero si era una femenina, una chica, normalmente se le tapaba con alguna cosa o se le daba de lado, nunca se le mostraba el sexo femenino, en cambio el varón sí. Y aquí, en las imágenes, que ahora si las muestro, veréis aquí, no aparece, a ver si ahora tengo por aquí. A ver, aquí no aparecen, están de lado siempre, se les tapa. Luego el cabello es largo, pelirrojo, igual que María Magdalena, que le llega hasta el final de la espalda. María Magdalena tenía el cabello largo, pelirrojo. ¿Dónde es esa imagen? ¿De dónde es? Este es en el retablo, que ahora si quieren Ah, entraremos a ok. explicarlo todo, de Santes Creus, donde está todo es como una especie de Ah, cómic. Hay 7 ok. iconografías y va mostrando distintos pasajes bíblicos de Jesús y María Magdalena para que se reconozca que es María Magdalena, ¿no? Que no haya ninguna duda. Entonces, aquí estas dos niñas que yo pienso que eran gemelas son las que van a nacer en este lugar del sur de Francia. Lo que tengo, lo que deduzco por todo lo que luego pude investigar es que una se marchó con José de Arimatea hacia Britania, hacia lo que era la isla de Avalon. Allí fue una parte del grial que él dejó, por eso mmm, muchas personas van allí a Glastonbury, a Avalon mítico, en busca o donde se supone que dejó el grial, y la otra se quedó en el sur de Francia. Esta otra es la que iba a contraer, bueno, o iba a dar lugar a la dinastía de los merovingios. Habréis oído hablar de los reyes merovingios, que se Sí. dejaban el cabello largo como Jesús, la barba y tal, que tenían también facultades de sanación por imposición de manos a sus súbditos, etcétera, ¿no? Y yo todo esto lo voy explicando, como te he dicho, en los 3 libros. O sea, estos 3 libros, que a mí me han llevado pues 20 años en total, aquí hay más de 2000 páginas, pues es el producto de esta investigación que estamos resumiendo mucho ahora. Y aquí sí que cuento pues todo lo que va sucediendo con los descendientes, que luego van a tener un nombre que se conocen como los Desposini. Desposini es Sí. una palabra griega que significa los que pertenecen al Señor, es decir, los que son de Jesús, ¿no? De Él. Entonces, la Iglesia Católica Apostólica Romana de entonces va a perseguir a estos Desposini, va incluso a crear guetos para eliminarlos a todos, para que no quede ningún descendiente directo, aunque como veremos y como explico en el tercer libro, en la Revelación, se va a escapar uno de los últimos reyes merovingios, ¿no? Que escapa y va a ir a parar a un pueblecito francés, se llama Rennes-le-Château, que antes hemos pasado por aquí. Eso iba a Hablaremos. preguntarte, ¿no? Si, cuánta información has podido encontrar en Rennes Chateau, que ha sido un punto clave, ¿no? En el descubrimiento de toda esta historia, ¿no? De María Sí, Magdalena. sí, mira, Rennes-le-Château, estamos dando saltos, parecemos canguros, dando saltos en la historia, No, pero vamos está y bien. para atrás, pero bueno, yo para responder a tus preguntas, Maga, no estoy siguiendo un orden cronológico. En Rennes-le-Château, aquí tenemos unas imágenes de este pueblecito, es muy pequeñito, como vemos, habrá unos 100 habitantes, quizás menos, depende de qué épocas. En el año 1890 y algo, y 90 y pocos, creo que era 96, 95, llega un cura, se llama François Berenguer Saunier, ahora hablaremos de él,
y se encuentra con una iglesia que estaba prácticamente derruida, no tenía ni techo, se había caído, el hombre no tenía medios ni para subsistir, tenía que ir a pescar y a cazar lo que podía por un río que hay aquí cerca y sobrevivía como podía. Pero resulta que gracias a un dinero que había dejado el antiguo párroco y otras ayudas, pudo empezar a restaurar la iglesia. Y cuando está restaurando la iglesia, en unos pilares visigodos que había en el altar, había uno que estaba hueco, es lo que nos cuenta, encuentra 5 manuscritos, 5 documentos en el que se habla de esa descendencia de Jesús y de María Magdalena, que va desde entonces hasta la época de que estamos hablando de 1896. Aquí aparecen maestros templarios, toda una serie de personajes que habían sido ascendientes de la marquesa de Blanchefort, que era la que tenía el dominio en este pueblecito por entonces. Aquí, este párroco, como vemos aquí en la fotografía, François Berenguer-Saunier, encuentra eran 5 en total, aquí tenemos 2 de ellos. Algunos estaban escritos con, diríamos, mm, con, con unas claves, ¿no? que eran difíciles de interpretar o de encontrar, pero al final se pudo descifrar y se encuentran con esta información. Voy a saltar más adelante. Este párroco, cuando encuentra esto, se lo comunica al obispo de Carcassonne y este le hace ir a París en busca de eminentes esoteristas, ¿no? Como René Guénon y otros así, donde le van a explicar. Cuando regresa este párroco, François Berenguer, a la iglesia, regresa siendo rico, inmensamente rico, y empieza a cambiar, a construir nuevos edificios en la iglesia, la cambia por completo. Por ejemplo, lo primero que hace la iglesia es poner un diablo, el diablo Asmodeo, que es el que tenemos aquí en la imagen a la izquierda, soportando la pila de agua bendita, con una serie de frases, de palabras, con este signo tú vencerás, etcétera, toda una serie de simbologías encriptadas. María Magdalena la va a representar, claro, es el personaje principal, está en el altar mayor, en varios lugares. Aquí vemos en el altar mayor hay 2 personajes que, claro, normalmente uno, si no conoce nada de la historia, piensa que es María la Virgen y San José, pero es que cada uno tiene un niño. Y si recordamos en el retablo, aparecen 2 niñas, aparece María Magdalena con 2 gemelas. Entonces aquí, si fuese Jesús y María Magdalena, cada uno con una niña, la cosa como que encajaba más, ¿no? Bueno, él empieza a dejar pistas, pruebas aquí en esta iglesia. Bueno, el cura que lo va a confesar cuando muere no quiso darle la, la absolución, salió despavorido con lo que le contó el cura. De hecho, en el cementerio que había entonces, ahora lo han cambiado de lugar, y yo todas estas fotografías las tengo desde el año 2001. Piensa que yo cuando estuve allá no existía ni el GPS, ni estaba en los mapas este pueblecito, ni nada. Yo estoy hablando de una investigación de hace más de 20 años que muy poca gente conocía la existencia de todo esto, ¿no? Entonces estas fotografías son de entonces. Ahora ha cambiado todo bastante. Entonces aquí, como vemos, el cura tenía una especie de lápida, ¿no? Pero no tenía cruz. Esta cruz es de su ama de llaves, de Marie de Darnaud, que, bueno, era algo más que su ama de llaves, ¿no? Dicen que eran pareja. Él nunca utilizó ya la cruz para nada. De hecho, bueno, fue expulsado de la iglesia al final. Entonces, en esta iglesia, él va a dejar toda una serie de pistas que no son todas las que nos han contado luego por ahí. Yo encontré otras que son las que me llevaron precisamente a este lugar, al monasterio de Santes Creus, que es el que tenemos en imagen. Y en este monasterio es donde está este retablo que tenemos ahora en la imagen, esta es fotografía de entonces. Ahora todo esto lo han cambiado, e incluso ya te adelanto que han intentado disimular a María Magdalena su embarazo y le han quitado atributos y han cambiado nombres para que la gente no se dé cuenta de lo que yo había descubierto y lo que ya había publicado. Pero bueno, ya lo publiqué en el 2005 y las fotografías están en todas partes, están en mi canal de YouTube, están en mi página web, están en todos sitios y lo que ahora han puesto, pues cualquiera que mire, que luego haremos una pequeña comprobación, pues se darán cuenta
de esta manipulación José tan Luis, ¿tu libro maléfica. es anterior, tus libros o tu investigación es anterior al Enigma Sagrado? No, no, el Enigma Sagrado creo que salió un par de años antes, pero bueno, yo no quiero decir, no me he basado en nada porque mis investigaciones van por otro lado, no tienen nada que ver ni con lo de Dan Brown ni con lo del Enigma Sagrado. Cualquiera que lea esos libros, que lea el mío, verá que no hay nada, no tiene nada que Bueno, ver en este ok, sentido. ok. Eh, sí, Porque el porque Enigma Sagrado relata mucho todo esto y cómo se fueron encontrando también con la información. Digamos, es muy interesante que de distintas sí, vertientes se llega a la misma claro. conclusión. A eso quiero llegar, ¿no? Con esto. Exactamente, exactamente. Yo llego a estos sitios por otros caminos, no por allá, o sea, por otros caminos que me llevan a estos lugares, ¿no? Y yo voy relatando y mostrando todos los pasos que voy dando, ¿no? A partir de dónde. Aquí, por ejemplo, en este retablo, como te digo, que aparece esta imagen central, que en principio haría referencia a Juan Evangelista, luego vamos a darnos cuenta que no es un hombre, es una mujer, es un rostro femenino, totalmente. Y aquí en esta ampliación lo veremos. Este rostro es femenino, no es un hombre. Más tiene los cabellos pelirrojos largos, muy largos. No es el típico cabello de un hombre que pueda tener un poco más largo el cabello. Tiene incluso aquí una diadema, parece hasta que tenga hasta pendientes, los labios rojos carmesí. O sea, los ojos. Es una figura femenina, que por cierto, en el 2011, 6 años después de yo publicar el libro y salir en todos los medios, han ido con la excusa de que lo iban a restaurar y le han cambiado el rostro. Y le han puesto un rostro masculino, más masculino en vez de femenino. Y le han quitado a María Magdalena los atributos que tenía de reina, de princesa, y le han rebajado el vientre a María Magdalena. Y bueno, ha sido una manipulación tan burda, que lo único que han conseguido es darme más credibilidad aún, ¿no? Y José Luis, ¿cuál de todas las, digamos, porque estos no dejan de ser pasos siempre en esa dirección, ¿no? De descubrir este matrimonio real y también, de alguna manera, su descendencia. Pero ¿cuál de todos estos, esta tarea que vienes llevando de tantos años, fue la más significativa para ti? Bueno, a ver, es difícil porque yo creo que no he acabado. Es el mensaje que hay detrás de todo esto, lo que significa, ¿no? Bueno, se resume mucho una frase que todos la escuchamos, pero que a veces no le prestamos tanta atención, cuando se dice que la verdad os hará libres. El conocer la verdad, la realidad del personaje o del avatar de Jesús, sin ponerle más de lo que hay que ponerle, ni quitarle lo que no hay que quitarle, igual que el personaje de María Magdalena, a una persona que no esté ciega o que por lo menos quiera ver, ¿no? Porque dice que no hay más ciego aquel que no quiere ver, le facilita mucho el entender el por qué, para qué, quiénes somos, por qué estamos aquí en este mundo, para qué estamos o a dónde vamos, ¿no? Entonces, para mí me ha servido para despertar la conciencia y intentar despertar la conciencia de los demás si quieren. Yo no voy a obligar a nadie, pero creo que mi obligación es compartir lo que yo he encontrado, lo que a mí me ha ayudado a despertar, lo que me ha cambiado totalmente mi vida. Entonces, lo importante es que esto es lo que le ha dado más relevancia a mi existencia, no todo lo que haya hecho antes, para mí. Entonces, eh, cientos de personas, bueno, miles, te puedo decir miles porque sé que yo tengo miles de seguidores, personas que están muy agradecidas a todo esto porque les ha hecho ver la luz, por decirlo de alguna forma, cambiar las perspectivas de todo. Y esto no va en contra de las creencias religiosas de nadie. No ataca la religión ni ataca lo que las creencias de nadie, porque ¿Pero no crees que esta información ataca a la iglesia directamente? bueno, no, lo que ataca es la mentira de la Bueno, iglesia. La mentira, ataca a la mentira. Y quiero diferenciarlo, porque, bueno, decía Jesús que donde estén dos en su nombre, pues esa es su iglesia. No sé si lo dijo Jesús o eso lo dijeron después.
Pero de hecho la iglesia no es un templo, no es una construcción, no es un organismo, no es el Vaticano. La iglesia serían las personas que se reúnen en torno a esa idea, a lo que el Maestro Jesús decía, ¿no? A lo de seguidme en el sentido de hacer lo que hago, ¿no? De vivir de esta manera. Él repudiaba a los sacerdotes del templo, incluso llegó a decir, llegaré a un día que me diréis, Señor, Señor, en tu nombre expulsamos espíritus, demonios, excomulgamos, tal, ¿no? Y él dirá, y yo os diré, alejaos de mí, no os reconozco, hacedores de maldad. ¿Y a quién se refería? Pues se refería a a toda esta curia de corruptos que se están aprovechando de la necesidad de las personas que necesitan creer en un Dios que los quiera, que los ame, que sepan que realmente somos hijos. Y él lo decía, todos somos iguales, todos somos hijos del mismo Dios, del mismo Eh, Padre. ¿Mm? José Luis, yo vamos a tener otro programa más seguramente y me parece que vamos por un poco más también, porque a mí me gustaría que, no sé hasta dónde has podido llegar con los sucesores, digamos, con esta pareja de gemelas o de mellizas, no sé, que serían los descendientes directos, ¿no? De este matrimonio real. No sé qué tan cuánto te has podido acercar a esa verdad en materia de nombres, qué lugares, o sea, hacia dónde fue esa descendencia. Yo no sé si tienes información sobre esto, pero si la tienes, me encantaría que en un próximo programa lo habláramos. Bueno, es lo que te he comentado antes, Maga. O sea, después de estas dos niñas que nacen en el sur de Francia, sé que unas fue para Gran Bretaña, o sea, para las Islas Británicas, y allí ya pues se puede disolver. Podemos imaginar que evidentemente pues se produjeron matrimonios con las familias nobles del lugar, igual que en el sur de Francia, en este caso pues con familias celtas que luego fueron si buscamos todas las raíces y cómo va descendiendo, vamos a ver que llegan hasta los merovingios, que es lo que sabemos, que ahí sí que tenemos datos que eran descendientes. El último descendiente, Dagoberto IV. Dagoberto IV es el que se salva, es el que su abuelo, que era el conde de Rasés, lo recoge, su madre, que era la princesa de Rasés, se lo entrega a su padre porque mueren casi todos, y es el que se va a educar en esta zona de Rennes-Château, porque era la capital del Rasés en esa época, estamos hablando del siglo VII aproximadamente. Entonces, los nombres van a cambiar, ya no van a seguir una línea, se van a tener que ocultar porque están en peligro. Entonces, hay familias que se conocen que tenían que ver, por ejemplo, una de las familias que luego yo estuve investigando en el tercer libro, en este es donde más me he acercado a todo esto que tú dices, que es la revelación del Grial viviente, este que tiene 300 páginas. Aquí he estado en pueblos donde tuve que buscar la llave del alcalde, otra llave tenía el cura y otra el juez de paz. Con 3 llaves pude abrir la puerta de un archivo secreto que había sido ocultado hacía siglos y que se habían quemado la mitad de los archivos. Ahí pueden ¿Y qué controlar. encontraste ahí? Bueno, ¿Qué aquí lo encontraste? explico. Bueno, allí lo que encontré es esta familia, hay una familia, hay unas señoras, la señora se le llamaba, y entonces hay una relación entre el nombre del pueblo, este es el pueblo que se llama Mosqueruela, tiene en el escudo de armas unas moscas y unas peras. En Francia, en el sur de Francia, hay otro pueblo que se llama Perillós, que en Ah, catalán se sí. dice como peligroso, Perillós. Entonces, hay una serie de relación. Luego en Barcelona, en la catedral, encuentro los Perillós que están también ahí metidos. Entonces, hay una serie de relación de familias que están entroncadas unas con otras, que son supuestamente, por todo lo que te he comentado, descendientes directos de Jesús y María Magdalena. Pero claro, han pasado pues ya casi 2000 años, ¿no? Entonces, las ramificaciones han sido diversas, han sido Claro. José muchas. Luis, nos queda nada de tiempo, pero vamos a tener otro encuentro. Acá comentan que a lo mejor tú tienes la respuesta, pero que hay un grupo que se hacen llamar la familia Rex Deus y se autoproclaman descendientes de Jesús y María Magdalena. ¿Sabes algo de esto o no? No, te puedo decir, por ejemplo, que en todas
la realeza de Europa se suelen atribuir descendientes de Jesús y en su escudo, en su blasón, utilizan la flor de lis. La flor de lis Ah, representa claro. a Jesús y María Magdalena. Por esa regla de tres, cualquier familia, sobre todo de la nobleza europea, ¿no? Por ejemplo, nuestra familia de España, el rey Borbón, tiene la flor de lis, en el escudo está la flor de lis, sería descendiente, ¿no? Entonces podríamos encontrar a muchas familias que serían descendientes. ¿Quién es más descendiente que otro? No lo sabe nadie. Que tengan una rama. Mira, yo en el primer libro, no sé si tú has llegado a leer al final, yo hago un estudio, un pequeño estudio, haciendo referencia a que de las dos hijas, supongamos que cada 30 años, una cadencia de 30 años, cada una de ellas tuviese dos hijos más. Solamente dos, que en aquella época solían tener muchos más, ¿no? Pues estos dos elevado al cuadrado, luego al cuadrado, durante 30 años nos da una cifra con una potencia de 60. Es decir, sería una cifra seguida de 25 ceros. Evidentemente, todo el mundo sería descendiente ya. Lo que pasa es que, como he dicho, la Iglesia se dedicó a eliminar a los descendientes, a los de Esposimí. Entonces, claro, se redujo muchísimo y ya no son todos. Pero te puedo decir Claro. que una gran parte de personas actualmente, pues tienen en su ADN este ADN de Jesús, que es lo que él vino a traer, porque a tu pregunta inicial de lo que pude encontrar como lo más relevante era por qué había venido Jesús, por qué necesitó de María Magdalena, por qué tenían que ser ellos dos. Entonces, en el ADN está la respuesta. La respuesta está en el ADN de Jesús. Yo eso lo explico en otro libro, en un cuarto libro, que lo aparté de esta saga, de esta trilogía, que es El Caballero del Grial. Y ahí explico, pero como te digo, simplemente te lo voy a explicar muy fácilmente, que no hay tiempo. Imaginemos que el ADN es un programa informático. Es un programa informático que, dependiendo de las instrucciones que va recibiendo, cada X tiempo, depende de lo que se haga, cambia el proceso. Es una subrutina, por decirlo así. Cada X generaciones se produce un cambio. Entonces, esos fenómenos, esas facultades que Jesús tenía, que le preguntan cuando está con los discípulos en el jardín de José de Arimatea, y también Nicodemo, que era otro de los juristas que estaba con él, le dice: Maestro, esos prodigios que tú haces, nosotros podremos hacerlos. Y él les dice: prodigios mayores que estos que me vais a hacer a mí, seréis capaces de hacer vosotros. Pero se refería al futuro, se refería ahora, a nuestra actualidad y en el futuro. ¿Por qué? Porque lo que él hace es transmitir ese ADN, que por cierto es un ADN muy singular, muy diferente, que como explico en el cuarto libro, que Bueno, provoca... perdona que te interrumpa y tenemos que cerrar, lamentablemente, está súper apasionante el tema, pero acá también, por ejemplo, comentan si hasta dónde el grupo sanguíneo AB positivo era el grupo sanguíneo de Jesús, ¿no? No sé qué sabes de esto también. No, no, Bueno, no, no, no se sabe exactamente, seguramente era otro, seguramente era otro. En el libro explico, ¿no?, lo que se encuentra, lo que se pudo analizar, lo que se llevó, esto lo descubrió otro personaje. Yo, si me lo permites, o si lo podéis poner, si entran en mi canal de YouTube, que es sí, JL, o sea, José Luis Jiménez, y ponen José Luis Jiménez en Josaf. YouTube, encontrarán, o Josaf, y si van a Facebook también, ahí yo siempre pongo todos los enlaces, ponen José Luis Jiménez, allí Y en podrán encontrar Instagram todos también, es verdad. los enlaces, y en mi página web jljiménez.es también. Entonces, que me escriba, el que tenga cualquier duda, cualquier cosa, yo siempre Perfecto. respondo, y si quieren conseguir alguna información adicional, también les facilitaré cómo hacerlo, debido Buenísimo. a que no tenemos tiempo ahora. No, pero tenemos otro encuentro, José Luis ya está Ya. programado, así que va a ser un gustazo continuar con esta apasionante charla que tienes todo el mundo cautivo y atrapado. Bueno, jljiménez.es de España, ya lo dijo, y búsquenlo en las redes, Instagram, YouTube, Facebook, está como Yosaff, YOSSAFF, lo dijo así. José Luis, un